Artículo cuarto no ofrece mayor dificultad, se refiere al sujeto de la justicia, se pregunta si radica en la voluntad. Objeciones 1 y 2, la justicia reside en la razón, a veces la llaman verdad, pero la verdad no radica en la voluntad, sino en el entendimiento. Objeción segunda, la justicia se da en las cosas que se refieren a otro, pero el ordenar algo a otro es propio de la razón. Esto ya, habiendo visto la prudencia, sabemos que la prudencia, o sea, la razón dirige la voluntad. La justicia necesita de la prudencia, que es la que le indica qué es lo que debo al otro. Y la objeción tercera radica en el apetito sensitivo. Responde Santo Tomás diciendo, en primer lugar, no se nos llama justos por conocer. No es justo el que conoce lo que es justo, sino el que obra justamente. Y obrar es propio de la facultad apetitiva. Pero, dice, del apetito no sensitivo, sino del apetito racional, es decir, la voluntad. Dar a cada uno lo suyo no puede proceder del apetito sensitivo, porque la percepción sensitiva no se extiende hasta poder considerar la relación de una cosa con otra, cosa que es propia de la razón. En los artículos que siguen, acá es donde se mezcla un poco la cosa, habla sobre la justicia legal o la justicia como virtud general. Incluso se mezcla un poco porque aquí Santo Tomás quiere seguir fiel al esquema de Aristóteles en la Ética Nicómaco, en la división que hace de la justicia. Como decía, esto pertenece más a la otra cuestión que viene después cuando veamos las partes subjetivas de la justicia. Como la prudencia tiene sus partes subjetivas, las tiene también la justicia. En la prudencia hay una prudencia general, que es lo que veíamos, la prudencia política, que decíamos es la más importante de todas y virtud propia del gobernante. Aquí se pregunta si la justicia rige solamente las relaciones entre los individuos o si puede hablarse de una justicia como virtud general, que es la que se llama la justicia legal. Para tener esto en claro, adelanto un poquito la división de las partes subjetivas. Santo Tomás la hace siguiendo a Aristóteles, no es del todo exacta, la división entre la justicia como virtud general y como virtud particular. Como virtud general es la justicia legal, es decir, es el orden de la parte al todo, del hombre a la sociedad. Dar a cada uno lo suyo, ¿dar a quién? A la sociedad, es decir, al bien común. Eso es la justicia legal. Pariente, como decíamos, o relacionada íntimamente con la prudencia política. Y luego la justicia como virtud particular, que a su vez se subdivide en justicia conmutativa, relación parte a parte, es decir, individuo a individuo. Una es vertical mirando hacia arriba, la otra es horizontal mirando hacia los costados. Pero individuo a individuo no es solamente un tipo a otro tipo. Sí, fundamentalmente todas las relaciones, yo compro algo, lo pago, devuelvo, respeto la vida del otro, respeto su honor, todo eso pertenece a la justicia conmutativa, que es la que después en particular veremos más extensamente. Y luego está la justicia distributiva, que es la relación del todo a la parte. Legal, de la parte al todo, es decir, del individuo a la sociedad, al bien común. Conmutativa, del individuo a individuo, que puede ser persona o puede ser sociedades, de una empresa a otra empresa, de una pequeña, de una familia a otra, de una municipalidad a un proveedor. Y la justicia distributiva mira del todo a la parte, es decir, de la sociedad al individuo. Es la que distribuye los cargos y las cargas, es decir, un puesto o un impuesto. Después sobre esto entraremos más ampliamente. Hay otro problema que aparece
si quieren verlo más ampliamente, en la introducción a esta cuestión 58, algunos actualmente hablan de que hay una cuarta especie de justicia, que sería la justicia social, de la cual se habla mucho. Y hay una gran discusión entre filósofos, teólogos, doctrinos sociales de la Iglesia, etcétera, si la justicia legal es distinta, si es otra, si es más perfecta. En general, los autores tomistas lo resuelven diciendo la justicia social supone la justicia, se identifica con la justicia legal y en parte con la distributiva. No es una especie nueva, pero pueden tenerla ahí. Santo Tomás trabaja sobre tres: justicia legal, al bien común; justicia particular, hombre a hombre; justicia distributiva, comunidad hacia el hombre. Donde aparece un poco el desorden que decíamos es que la justicia distributiva, ¿hasta qué punto es una justicia particular? Materialmente sí, porque termina en este individuo al cual se le da un cargo o se le cobra un impuesto, pero al mismo tiempo tiene una dimensión social, porque es el Estado o el que está a cargo de la comunidad aquel al que le toca distribuir cargos y cargas. Pero aquí lo que interesa, después vamos a ir más ampliamente sobre eso, es la justicia legal. Si es una virtud general, ahí aparece otra objeción. Entonces no es una virtud particular, no se puede hablar de una virtud de la justicia como algo distinto de las otras virtudes, o la justicia es, como dice acá en el set contra, es toda virtud. Lo que, antes de resolverlo, lo que determina es la existencia de esa justicia en sentido amplio. La justicia ordena al hombre con relación al otro, lo cual puede tener lugar de dos modos. Primero, al otro considerado individualmente, justicia conmutativa. Segundo, al otro en común, esto es, en cuanto que el que sirve a una comunidad sirve a todos los hombres que en ella se contienen. A ambos modos puede referirse la justicia según su propia naturaleza. Pero es evidente que todos los que componen alguna comunidad se relacionan a la misma como las partes al todo. Y como la parte en cuanto tal es del todo, se sigue que cualquier bien de la parte es ordenable al bien del todo. Santo Tomás tiene, y es algo que aparece en la doctrina social de la Iglesia, estos temas, por ejemplo, es algo que se puede ver en el libro de Hefner, Doctrina Social Católica. Santo Tomás tiene un sentido muy fuerte del bien común. Santo Tomás llega a decir que el bien común, Aristóteles, que el bien común es el más divino de todos los bienes, que el hombre es parte de la sociedad, que el hombre se ordena a la sociedad. Hay un sentido muy amplio en los principios de la doctrina social de la Iglesia fundamentales, también Saqueri los analiza, no es el principio de totalidad o de solidaridad, es decir, por el cual el hombre pertenece a la sociedad de alguna manera como el miembro pertenece al cuerpo. No es exacto el todo, es una analogía, porque el hombre tiene una sustancialidad propia. La sociedad no es un todo sustancial, sino que es un todo de orden y de finalidad. Es decir, yo no pertenezco al cuerpo como mi mano o como un pelo pertenece a mi cuerpo, no pertenezco así al cuerpo social. Entonces Santo Tomás pone con mucha fuerza eso, principio de totalidad o solidaridad. Pertenezco a este todo, por lo tanto estoy obligado con este todo. El fin de ese todo es el bien común, por lo tanto ese bien común prima sobre cualquier interés o sobre cualquier bien particular. Es algo de lo cual se ha perdido sentido. Incluso es uno de los motivos porque teológicamente a la gente le cuesta entender el pecado original. ¿Y yo qué culpa tengo de que Adán se morfó la fruta? Y Santo Tomás dice, no, en ese momento Adán era la humanidad, es decir, era el cuerpo al cual yo pertenezco. Es decir, hay una solidaridad en la naturaleza humana que tiene esa enorme fuerza de hacerme nacer privado del bien de la gracia. Como al revés, San Pablo, Romanos 5:12, la solidaridad en la redención de Cristo. La pertenencia a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Yo no me salvo por mi cuenta, es cierto, al margen de las deformaciones de esa expresión de salvarse en grupo, en patota, no, pero me salvo en la Iglesia, es decir, por la incorporación al cuerpo de Cristo, por la solidaridad en el segundo Adán que es Cristo, enfrente a la solidaridad en el primer Adán que. O sea, es una restauración del sentido de lo social sumamente importante, ¿no? Y por eso dice, todo bien de la parte es ordenable.
En ese sentido, dice, la justicia casi hasta podría diluirse. Porque el bien de cada virtud ya ordene al hombre a sí mismo, ya le ordena a otras personas singulares, es referible al bien común, al que ordena la justicia. Y así los actos de todas las virtudes pueden pertenecer a la justicia en cuanto que ésta ordena al hombre, al bien común. En ese sentido es llamada la justicia virtud general. Y puesto que a la ley pertenece ordenar al bien común, según lo expuesto, se sigue que tal justicia denominada general es llamada justicia legal. Es decir, la justicia puede ordenar, así como la prudencia dirige los actos de todas las virtudes, iluminándola con la razón, la justicia, en cuanto que el hombre está hecho para vivir en sociedad, es un animal social, animal político, los bienes de todas las virtudes de alguna manera pueden ordenarse hacia el bien común, y la justicia legal es la que lo ordena. Es decir, no solamente ordenaría en nosotros los actos de lo que es estrictamente justo, sino también los actos de las otras virtudes. El soldado realiza, defendiendo el bien común, un acto de fortaleza, pero es la justicia la que lo lleva a poner ese acto de fortaleza al servicio de la defensa del bien común. Es decir, así que de alguna manera está presente en todo, por más que hay una limitación. La justicia puede ordenar los actos exteriores. En los actos interiores sí, como virtud sí, pero no en cuanto a la ley. La ley no me puede obligar a un acto puramente interior. Pero de alguna manera ese acto interior tiene relación con el bien común. Es lo que uno dice en el pecado, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿por qué uno tiene que confesarse con un sacerdote? ¿No le puedo pedir perdón a Dios por mis pecados? ¿Por qué? En fin, en primer lugar porque Cristo lo dispuso así, pero hay un motivo, una razón de conveniencia, y es que todo pecado afecta el bien común. Mi pecado siempre tiene, aparte de lo individual, una dimensión social. Hay pecados que tienen dimensión social de suyo. Yo robo, eso tiene una dimensión social. Yo mato, yo hiero, perjudico a otro. Entonces ahí sí me puede agarrar la justicia. Es el acto externo, pero incluso el pecado más interior, o sea, ese rencor que nos sale del corazón, que se esconde a lo mejor detrás de una sonrisa, ese mal pensamiento, de alguna manera afecta el bien común. Es decir, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, y así como las gracias y la caridad y las virtudes de los santos perfeccionan el cuerpo de Cristo e incluso el orden de la sociedad, mi pecado hiere el cuerpo de Cristo, hiere la relación con los demás. Mi pecado oculto, mi pecado privado. Soy miembro del cuerpo de Cristo y mi pecado es una herida, es una espina que se clava en el cuerpo de Cristo. Entonces no hay un pecado que sea totalmente individual, por más oculto y silencioso que sea. Entonces ese es el motivo. La reconciliación tiene que venir en la Iglesia y por medio de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo al cual yo con mi pecado he lastimado. Esto lo señalo para insistir en la fuerza o en la importancia que tiene el bien común. Y cómo de alguna manera la justicia, aunque con sus limitaciones en cuanto que es justicia humana, puede ordenar todos los actos de las virtudes hacia ese bien común. Por eso en el artículo 6 la compara incluso con la caridad. Si la justicia se identifica esencialmente con toda virtud, va a decir que no. Muchos pueden ser virtuosos en las cosas propias, mas no en las que se refieren a otro. No es absolutamente igual la virtud del buen varón y la del buen ciudadano. Pero la del buen ciudadano es la justicia general, por la que uno se ordena el bien común. Luego no se identifica con la virtud común, sino que puede ser una poseída sin la otra. ¿En qué sentido la compara con la caridad? La caridad sabemos que es forma de todas las virtudes, pero no es forma esencial, intrínseca de las virtudes. Como el alma es forma del cuerpo, si no la caridad no se distinguiría de las virtudes. Es forma, ¿en qué sentido? En el orden del obrar, en cuanto que por la caridad las virtudes pueden alcanzar a Dios, es decir, al fin del hombre, en cuanto que ordena hacia el último fin del hombre las virtudes. En cierto sentido,
la justicia legal está presente en todas las virtudes en cuanto que las ordena al bien común. Es decir, en cierto sentido es también una forma extrínseca, pero sin dejar de ser una virtud que tiene su consistencia propia. No se diluye ni se pierde en las otras, pero está presente en las otras en cuanto que la vida del hombre y sus virtudes tienen una dimensión social. En lo religioso e incluso, digamos, en lo político, es decir, en la vida de comunidad. Y este tipo de justicia, como lo veremos, es la más importante de todas, porque el bien común está por encima de los bienes particulares. Por eso, se pregunta después de señalar, ¿existe una justicia general o legal? Hay también una justicia particular, artículo 7, y va a señalar que sí. La justicia legal no es esencialmente toda virtud, sino que además de la justicia legal que ordena al hombre inmediatamente al bien común, debe haber otras virtudes que inmediatamente ordenen al hombre en torno de los bienes particulares, los cuales pueden referirse a sí mismo o a otra persona singular. Luego, así como además de la justicia legal es menester que haya virtudes particulares que ordenen al hombre en sí mismo, templanza y fortaleza, también es conveniente que haya, además de ellas, una justicia particular que ordene al hombre acerca de las cosas que se refieren a otra persona singular. Nos quedamos en esto, volveremos cuando veamos la división de la justicia. Sigue, artículo 8, con la justicia particular. Se pregunta si tiene una materia especial, es decir, si tiene un objeto propio. Ya lo hemos señalado al hablar del derecho, va a señalar que sí. Principio, artículo 8, cuantas cosas pueden ser rectificadas por la razón son materia de virtud moral. Pueden ser rectificadas por la razón tanto las pasiones interiores del alma como las acciones y las cosas exteriores que están al servicio del hombre. Pero en las acciones y cosas exteriores por las que los hombres pueden comunicarse entre sí, se considera el orden de un hombre a otro alteridad. En cambio, en las pasiones interiores se considera la rectificación del hombre en sí mismo. Por tanto, como la justicia se ordena a otro, no tiene por objeto toda la materia de la virtud moral, sino solamente las acciones o cosas exteriores, conforme a cierta razón especial del objeto, esto es, en cuanto que por ellas un hombre se coordina con el otro. Sobre esto vuelve en la respuesta a la segunda objeción, donde da una miradita agustiniana a las virtudes cardinales. Como se ha dicho arriba, las virtudes cardinales se consideran de dos modos: por un lado como virtudes especiales que tienen determinadas materias, y por otro significan ciertos modos generales de la virtud. Dice San Agustín que la prudencia es un conocimiento de las cosas que deben desearse o huirse. La templanza una represión del deseo de las cosas que deleitan temporalmente. La fortaleza una firmeza de ánimo contra las cosas que temporalmente nos afligen, y la justicia que se difunde por las demás, un amor de Dios y del prójimo, que es la raíz común de toda ordenación al otro. Es uno de los elementos que también daría para muchas digresiones, ¿no? La justicia como amor al prójimo tiene su raíz en el amor al prójimo. Es otra de las temáticas que a veces aparecen y sobre la cual se habla en Macana, la relación entre la justicia y la caridad, y a veces entendida en el orden concreto, así, de la relación con el otro. Precisamente en toda la mentalidad reivindicatoria que penetra en las teologías liberacionistas y afines, en toda la temática de la justicia, de la pobreza y todo eso mal entendida, muchas veces se ha dicho no, la caridad no, porque vamos a dar por caridad lo que se debe por justicia. Entonces, dicho así es real, pero dicho así también se lo usa de una manera deforme. Dar por caridad lo que se debe por justicia. Evidentemente, a veces hay una falsificación de la caridad. Falsificación de la caridad que identifica, sobre todo en el orden de la pobreza, la caridad con la limosna. Y a veces con una limosna mal dada, que ni siquiera es caridad. Porque la limosna bien dada nace de la caridad interior.
Eso es cierto. Versito de Castellani por ahí, con caridad sin igual el señor don Juan de Robles hizo este santo hospital, más primero hizo a los pobres. Y eso es real. Conocí el caso de una señora en algún lugar de Entre Ríos que era una estanciera muy rica y que una vez al año hacía una fiestita donde a los niños de la escuela les regalaba ropa y esto y lo otro, ¿no? O sea, daba limosna, hacía caridad, por supuesto, con bastante bombo. La macana es que los niños de la escuela eran todos hijos de los peones de la estancia de ella. Es decir, así es cierto, ¿eh? No se puede dar por caridad, entre comillas, lo que se debe por justicia. Si querés sacarlos de la pobreza, pagale a los peones lo que es debido. En ese sentido prima la justicia sobre la caridad. Pero la justicia, y sobre todo en la sociedad que está herida por el pecado, no basta, no es suficiente muchas veces. Y entonces la caridad no solamente mueve la justicia, porque me mueve a dar lo que corresponde, sino que la caridad trasciende la justicia, es decir, es más amplia que la justicia. Una sociedad que se basara solamente sobre la justicia, bueno, a ver qué es lo que le corresponde a esto, podría realizar lo que decían los romanos, sumum ius summa iniuria, es decir, por aplicar la ley como tal, bueno, y el tipo que reviente, es decir, sin tener en cuenta la realidad de la persona, las necesidades, la miseria. Sobre esto toca ese artículo de Piper sobre los derechos humanos, ¿no es cierto? Pone incluso cosas de vida en un campo de concentración. Bueno, el tipo que no podía salir a trabajar no tenía derecho a la ración correspondiente. Y algunos, bueno, hacían una colectita para ayudarlo a que el pobre tipo que había quedado enfermo en el pabellón comiera algo, y por ahí otros protestaban, no porque no le corresponde, si no trabajó, nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué sería una sociedad edificada sobre lo que a mí me corresponde? O sea, en fin, hay otra serie de relaciones, pero nos vamos a prolongar demasiado. El artículo 9, después de señalar su materia especial, objeto propio, las cosas exteriores en orden al otro hombre, no tiene por objeto las pasiones. Por más que el desorden de las pasiones puede ser causa de injusticia. La avaricia, por ejemplo, el querer tener y acumular me puede llevar a ser injusto, es decir, a no pagar o a robar. El odio me puede llevar a matar. Pero, digamos, no es la justicia la que rectifica directamente esas pasiones. No le corresponde por su sujeto, es la voluntad. Tiene que crear una voluntad recta. Tampoco por la materia. Son las operaciones en orden a otro. Es decir, son otras virtudes las que tienen que rectificar esas pasiones interiores. En el artículo 10 vuelve sobre otro tema que ya señalamos, el medio de la justicia, que es lo que se denomina un medio real. Me limito a señalarlo, no ofrece mayor dificultad. En las otras virtudes el objeto principal son las pasiones, que dicen relación al sujeto. Distintos sujetos, pasiones más o menos intensas, pasiones canalizadas de una manera o de otra, virtudes que tienen que canalizar, moderar, gobernar o reprimir esas pasiones. En la justicia, su materia son las operaciones exteriores, donde tiene que realizar esa igualdad, ese medio entre el más y el menos, en lo que es debido a otro. Por eso se llama medio real, que es, como señala solución 2 y 3, digamos solución 1 y 3, también un medio racional, o sea, está determinado por la razón, pero en algo que de alguna manera queda fuera de nosotros. Esa igualdad, como lo señalaremos después, tiene algo de proporcional. La objeción tercera decía, en otras virtudes se dice que hay un medio de razón y no objetivo, no real, por ser variable respecto de las distintas personas, puesto que lo que es mucho para uno es poco para otro. Ahora bien, esto se observa también en la justicia, porque no se castiga con igual pena al que hiere al príncipe que al que hiere a una persona particular. Luego tampoco en la justicia es real, sino racional. Y va a responder, no, también eso es real, es decir, objetivo. No es igual la proporción de la injuria hecha al príncipe que la de la inferida a la persona privada.
y por eso es preciso igualar de distinta manera una y otra injuria por medio de la pena, lo cual entraña diversidad objetiva y no solamente diversidad racional. Es decir, las personas son distintas y la justicia tiene que ser en muchos casos proporcional, es decir, tener en cuenta las distinciones. Señala Santo Tomás en algún lado, también contra la mentalidad moderna, tratar de una manera igual a los que no son iguales es injusto. Como sería injusto pagarle un salario al tipo que la empresa aporta un trabajito de última categoría, que al tipo que tiene sobre sus espaldas toda la responsabilidad de la marcha de la empresa, que tiene una especialización profesional, etcétera. O sea, tratar de manera igual a los que son desiguales también es injusto. Vuelve, ya son todas cosas de alguna manera vistas, sobre el acto de la justicia, dar a cada uno lo suyo, artículo 11, contra San Agustín. Las objeciones 1 y 2 también se refieren a esa relación entre la justicia y la caridad. San Agustín atribuye a la justicia socorrer a los desgraciados, pero amparando a los desgraciados no damos las cosas que son suyas, sino más bien las que son nuestras. No es estrictamente justicia, es liberalidad. San Agustín dice en el Set Contra, la justicia es la virtud que da a cada uno lo suyo, no reivindica lo ajeno, descuida la propia utilidad para salvaguardar la común equidad. Qué distinto del concepto meramente reivindicativo. Según lo ya expuesto en la materia de la justicia, es la operación exterior en cuanto que esta misma o la cosa que por ella usamos es proporcionada a otra persona. Ahora bien, llámase suyo de cada persona lo que se le debe según igualdad de proporción. Y por consiguiente, este es el acto propio de la justicia. Lo que se debe en igualdad de proporción. Y por último, para terminar con esta cuestión que hace a la naturaleza de la justicia, que tiene como importancia que da la definición y los principios más elementales, más fundamentales, se refiere a la jerarquía de la justicia. Es decir, cuál es el lugar que ocupa en el conjunto de las virtudes. Por cierto que viene, como virtud cardinal, por debajo de las teologales y entre las cardinales por debajo de la prudencia, aunque íntimamente ligada a ella e iluminada por la prudencia en su obrar. Si es dar a cada uno lo suyo, ¿qué es lo que hace la prudencia? Dice, esto es lo que le corresponde a aquel. Entonces, la gobierna, como la razón gobierna la voluntad, que es potencia ciega. Sobre las otras virtudes tiene prioridad. Si hablamos de la justicia legal, tiene prioridad por la preeminencia del bien común, que está por sobre el bien particular. Si hablamos de la justicia particular, tiene prioridad en parte, primero por el sujeto, que es el apetito racional, la voluntad, que es más digno que el apetito concupiscible o el irascible. Y también dice por parte del objeto, que es el bien del otro. Cita Aristóteles, las virtudes más grandes son necesariamente las que son más útiles a otros, puesto que la virtud es una potencia bienhechora y por esto los hombres son honrados preferentemente los fuertes y los justos, porque la fortaleza es útil a otros en la guerra, pero la justicia en la guerra y en la paz. Puesto así la justicia en general, en su naturaleza, en su esencia, en su obrar y en su ser, la cuestión 59 mira la injusticia, mirada también en general. Se pueden mirar después las injusticias particulares, que es lo que haremos sobre todo mirando la justicia conmutativa. La injusticia contra los distintos derechos o bienes del hombre, alma, cuerpo, bienes externos, fama, honor, etc. Aquí le damos una mirada, son 4 artículos, sin mayor complicación, pero que suponen algunas, sobre todo aquí algunos principios que después aparecerán. Cuestión 59, artículo primero,
se pregunta si es un vicio especial. Va a dividir, va a decir que en un sentido amplio todo pecado es iniquidad, es decir, inequitas, iniquo, y se opone a la justicia divina. Solución primera. La injusticia, entendida así en general, puede ir contra la justicia legal, cuerpo del artículo, solución segunda, y ahí es un vicio especial por oposición al bien común, en cuanto que lo afecta directamente. Y es más general en cuanto que todos los vicios y pecados son injusticia en cuanto que se oponen al bien común. El desprecio del bien común, dice Santo Tomás, conduce a todos los pecados. Más estrictamente, la injusticia contra la justicia particular, relación de uno a otro. Supone cierta desigualdad con respecto al otro. Más bienes de los que a uno le corresponden o menos males que lo debido. Ahí es donde se rompe esa equidad, ahí es donde se rompe esa igualdad. ¿Cómo se la puede definir a esta injusticia, tomada así en general? Esto tiene, como decíamos, sus consecuencias. Merkelbach la define como iuris alieni proprie dicti violatio seulesio voluntaria et efficax. O sea, violación o lesión voluntaria y eficaz de un derecho ajeno propiamente dicho. Derecho ajeno propiamente dicho. Recuerden el débito estricto de la justicia. No es si yo falto a la gratitud, si yo falto a la amistad, si yo falto al agradecimiento. Tiene que tratarse de algo estrictamente debido en justicia. Por eso puede aparecer después la restitución. Perdón, termino esto en 2 minutitos. Derecho propiamente dicho, no es una simple ofensa, no indicarle la calle al otro que me preguntó dónde queda. Violación. La violación puede ser con daño o sin daño. Sin daño, yo insulto a un tipo que está ausente, y lo insulto en mi interior. Uno realiza adulterio, pero el adulterio no tiene efectos, es decir, niño, hay una injusticia, pero no hay un daño directo. Puede ser un hecho positivo o una omisión. Esta violación tiene que ser voluntaria, es una de las condiciones para restituir, que después diremos, y tiene que ser eficaz. No basta con la intención de robar, intención de matar. Tiene que darse en las cosas exteriores, es decir, haber causado realmente un daño al otro. Bueno, injusticia en general. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.